este video del principio al final. Y si todavía no te suscribes a la página de YouTube, al canal de YouTube como Clay Alcor y a la página de Perú para Viajeros, hazlo, para que seas parte de la comunidad de viajeros. Y este video está hecho para ti, para que conozcas la historia tan bonita de Pimentel. Así que, viajero, te invito a hacerlo. Quédate hasta el principio al final y compártelo. Y así que bienvenido a este balneario tan bonito, histórico de Pimentel. No mires la película, vívela. En Pimentel y seguimos conociendo este balneario tan espectacular con 100 años y hoy estamos con la belleza de Pimentel. Ella va a invitar a todos los viajeros del mundo porque este video se ve a nivel internacional. Te pedimos que invites a los viajeros, señorita. ¿Cuál es tu nombre? Invítalos. Soy Cristel Chantal Barandirán Pizarro. Invito a todos los turistas a que vengan a conocer nuestro hermoso balneario de Pimentel por su centenario. Tiene su hermosa playa, su muelle, muchos lugares que visitar y sobre todo su rico ceviche para que vengan a aprovechar y disfrutar en familia, en amigos, como ustedes gusten. Les mando un beso. Así es, 100 años fue fundado este distrito por el año de 1920. Estaba en ese entonces como presidente Augusto B. Leguía. Hoy estamos acá en la plaza principal de este distrito populoso que antes se llamaba Concepción de Salaberry, hasta el gobierno de Ramón Castilla, y posteriormente cambió después que se construyó ya el muelle en Trujillo que se llama Salaberry y se quedó con el nombre de Pimentel. Así que viajero, vamos siguiendo conociendo este lindo y hermoso o hermosa caleta o puerto, como quieras llamarla, de acá. Hoy Pimentel sí va a congratularse con 100 años de 1920 cuando era presidente Augusto B. Leguía. Y es que más hay actividades apoteósicas. 100 años no se cumple todos los días, es ya mucho tiempo. Y vamos a seguir conociendo a este balneario tan bonito, tan espectacular de la zona norte del Perú. Vamos a ir a conocer de acá, de esta plaza principal, vamos a ir a la casa de José Abelardo Quiñones, el balneario, su comida y sobre todo el devenir diario de su gente. Así que viajero, vamos conociendo Pimentel porque es espectacular. A la ceremonia.
gobierno de Veleguía. Señor alcalde, invita a los turistas, por favor. Y saludos a todos los Pimentel por si hay educación purista y puertas abiertas al turismo en todo el mundo, porque el turismo significa desarrollo, significa bonanza, significa economía. Y por lo tanto, como autoridad estamos en el compromiso y la obligación de facilitar el acceso al turismo de Pimentel, porque Pimentel tiene muchas bondades turísticas que conocerse. Sus playas, su Cabito de Doctora, su malecón, su muelle, sus herederos de cruces y la Casa Museo Cristiano González, nuestro héroe regional. Ok, estas son las palabras para que vengas acá y seguimos conociendo Pimentel Viajero. Que es espectacular. Ya estamos acá en el muelle histórico de 1911, construido por Salvador Gutiérrez. Miren, las fotografías narran cómo fue construido, cómo era el día a día de las locomotoras trayendo azúcar y la boga del azúcar hasta el año de 1970. Este muelle fue construido de 1911 a 1914. Estuvo un empresario muy grandioso, Pelni. Estaba en ese entonces un gobierno interino gobernando el Perú. Y mire, esta es la portada principal. Mira. De 1911 a 1914 se construyó este muelle y de verdad que tiene 760 metros de longitud. Es algo espectacular y lo califica la revista Variedades del Mundo como el mejor muelle de Perú y parte de Sudamérica. Vamos a seguir conociéndolo, vamos a ver porque es espectacular. Tiene su historia, su tradición. Ya Pimentel tiene más de 100 años. Fue creado en 1920, el 18 de octubre. Hoy es su día central y te lo presentamos como una joya, una reliquia también de este balneario tan bonito de la zona norte del Perú.
estamos por acá y en este pasaje es donde te venden la comida, tanto a la derecha y a la izquierda. De acá de Pimentel está la comida, están los restaurantes por donde tú tienes que venir y saborear los platos típicos de esta región, de este balneario, de esta región Lambayeque. Todo este pasaje. Ya estamos por acá continuando el trayecto, mire que limita tanto el muelle, el balneario con las casas, mire, estas casas tan de gente más o menos adinerada y tan bonito, mire, por acá puedes encontrar también artesanía y puedes caminar por este circuito. Aparte que te venden comida, puedes hacer la caminata que te está conduciendo hasta el histórico muelle tan bonito, tan hermoso. Nos vamos para allá nos vamos. Ya estamos acá nuevamente, ya caminamos más o menos por todo el circuito de Pimentel y a media cuadra del malecón o de toda la parte del malecón se encuentra la histórica casa del Museo del Héroe Capitán José Abelardo Quiñones. En días particulares puedes venir acá y ver y visitar el museo, porque es un museo tan histórico. Obviamente es una persona muy, pero muy famosa en el Perú. Es un héroe del Perú, de la aviación, y que es netamente de Pimentel. Y ahí es su casa, en la que tú puedes venir a conocer. Y está cerca en el circuito turístico de acá, de este balneario. Vamos a seguir espectacular. Acompáñanos en esta recorrida. Estamos en la parte céntrica del muelle para contarte algo de la historia. Este pueblo de Pimentel hasta el año de 1911 no se halla partida registral, no se sabe. Es decir, cualquiera que piensa que Pimentel es una ciudad antigua, muy antigua, Moche o Chimú, este balneario, no es así, porque se funda todavía a partir de 1911. Es decir, en 1911 recién se da inicio al trámite para hacer que este sea un pueblo, una caleta conocida. Pero su nombre verdadero de este pueblo se llamaba la Caleta de Concepción de Salaberry, así se llamaba, la Caleta de Concepción de Salaberry, que duró más o menos todo el gobierno de Ramón Castilla, pero posteriormente ya a partir del año de 1920 se llamó Pimentel. Hay que ir conociendo, porque aparte de ser Pimentel,
En ese entonces se llamaba Salaberry, y cuando se creó el muelle en Trujillo, que se llamaba Salaberry, dejó de ser Salaberry y se llamó Pimentel por la gente, por los pobladores. Vamos a seguir conociendo, es espectacular la aventura acá en el lugar turístico de este balneario. Caminando por este malecón histórico que ya tiene 100 años de 1920, una fecha como hoy, 18 de octubre de 1920, estando como presidente Augusto B. Leguía, lo hizo distrito. Pero Pimentel no se llamaba Pimentel, se llamaba Caleta de Concepción de Salaberry. Y posteriormente se cree que fue Pimentel por un pescador, un mercante poderoso que vivía acá en esta zona y era un comerciante próspero que trabajaba en esto. Entonces la gente se acostumbró y se dice que esa persona llamado Pimentel tenía un familiar que vivía en Chiclayo. La gente se acostumbró y le puso de nombre Pimentel. Es una teoría que se cree que ese es el origen de Pimentel, porque la verdad que no hay una carta registral que se sepa. Puede ser esa o puede ser otra. Así que vamos conociendo el balneario tan espectacular de la zona norte del Perú. Hay que seguir conociendo porque es muy bonito, muy espectacular. Este es el lugar más importante que tiene Pimentel y otros además. Así que si donde está, lo primero que conoces a Pimentel es acá. Vienes acá. Obviamente que este muelle de Pimentel fue construido en el año de 1911 al año de 1914 y el constructor general, aparte del tren y los ferrocarriles, fue Penny. Es decir, en ese entonces estaba como un gobierno provisorio Benavides. Benavides estaba como provisorio y se inauguró en el año de 1914. Vamos a conocer la parte interna, lo vamos a mostrar con dron, lo espectacular que es este muelle. Es decir, es un emblema catalogado como la zona norte tan importante del Perú. Vamos a hacer una toma para que tú la veas de lejos. Es emocionante conocerla. Hoy ha sido un día importante y las autoridades están conociendo el muelle. Así que viajero, si te gustó el video, compártelo con la comunidad de viajeros, suscríbete al canal de YouTube como Clay Alcor y Perú para viajeros, para que seas parte de la comunidad de viajeros en todo el mundo. Este es Pimentel, un pueblo con historia, con tradición, para que lo conozcas. Este video está hecho para ti, compártelo. Soy Clay Alcor recorriendo el Perú y el mundo. Así que bienvenido nuevamente a conocer Pimentel.